Vamos a hacer un clasificador que va a estar basado en cuánto se ha pagado por cada una de las pólizas. Y vamos a obtener el promedio de esos pagos totales por póliza. Si es que por la póliza se ha pagado desde un centavo hasta menos del 25% del promedio, la póliza será catalogada como una póliza de tipo C. En caso de que la póliza o por la póliza se haya pagado del 25% del promedio hasta el promedio más el 25% del mismo, será catalogada como póliza B. Y en caso de que la póliza o por la póliza se haya pagado más del promedio más el 25% del mismo hasta una cantidad superior, entonces la póliza será catalogada como póliza A. Para esto vamos a tomar en cuenta una tabla que es la tabla pago. ¿Okay? La tabla pago contiene, en este caso, el registro de cada uno de los pagos por cada póliza, ¿okay? La cantidad que se ha pagado, la temporalidad y una moneda en la cual se ha hecho ese pago. Yo ya sé que en este caso las monedas con las cuales se ha registrado pagos solamente son pesos mexicanos o dólares. Para esto, solamente para este ejemplo no significa que así tenga que ser, porque nosotros deberíamos de tener una tabla en la cual tengamos cuál era el tipo de cambio dada la fecha en que se realizó el pago. Actualmente esa tabla no la tenemos. Para el ejemplo nos va a servir o nos va a bastar con saber que un dólar es igual a 20 pesos mexicanos. Para confirmar que solamente existen estos dos tipos de pago o estos dos tipos de monedas con lo que se han realizado los pagos, vamos a hacer un join entre pago y la tabla cmoneda, donde pago.id cmoneda es igual a cmoneda.id cmoneda. ¿Ok? Y de esto vamos a obtener el distinct o los valores diferentes que tenemos nosotros de moneda. ¿Ok? Para verlo visualmente o para tener aquí la referencia de la etiqueta, tenemos dólares y pesos. Solamente tenemos registros de estas monedas o pagos realizados con estas dos monedas. ¿Cuál es el ID de cada una de estas monedas? Pues voy a recuperar el ID cmoneda. En este caso, el ID cmoneda existe tanto en pago como en cmoneda, por lo tanto, tengo que romper la ambigüedad e indicarle cuál de las dos columnas yo deseo obtener, y voy a obtener en este caso las combinaciones diferentes de estos dos valores. ¿Ok? Nos damos cuenta que la moneda 1 son dólares y la moneda 2 son pesos. Hasta ahorita solamente tenemos registrados pagos con esas dos monedas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a tener un ID de pago. Este solamente será como referencia. Este ID de pago es como el registro o el número de la operación que registró el pago. Tengo el ID de póliza, con eso yo sé a qué póliza se realizó el pago, y tengo una cantidad. ¿Ok? Esta cantidad es la cantidad original. Sin embargo, yo necesito realizar la transformación de esa cantidad a pesos mexicanos. Para esto voy a utilizar case. ¿Ok? Case y end. ¿Qué es lo que va a pasar con case? Case, cuando el ID cmoneda, vamos a tomar nuevamente el ID cmoneda de la tabla pago. Cuando el ID cmoneda de la tabla pago sea igual a 1, entonces yo ya sé que son dólares, por lo tanto voy a tomar la cantidad multiplicada por 20. En cualquier otro caso, pues yo voy a tener o debo de mantener la misma cantidad. Sin embargo, para asegurar que esto va a quedar bien, vamos a poner cuando el ID cmoneda de la tabla pago sea igual a 2, yo voy a mantener la cantidad intacta, porque esto ya son pesos mexicanos, ¿de acuerdo? En cualquier otro caso, de momento le voy a poner 0. Sin embargo, yo sé que en este caso nunca se va a cumplir ese caso, ¿ok? Yo tengo entonces el ID de mi operación. Para que se vea más claro, me voy a ir más hacia abajo. Y yo sé que en mi operación 206.328 se llevó a cabo un pago
para la póliza 19.447 por una cantidad de 2.369. Yo no sé en este punto si fueron dólares o pesos. ¿En qué momento puedo darme cuenta que fueron dólares? Cuando yo veo que la columna donde ya transformé tengo 47.380. Si se dan cuenta es este número anterior, el 2.369 multiplicado por 20. En el ejemplo de arriba yo tengo 2.587 como cantidad y se mantiene 2.587 después de mi transformación. A esta última columna yo la voy a renombrar como cantidad, no, como monto pesos, ¿ok? Yo ya sé que en este caso este es mi monto en pesos. Ahora, necesito calcular cuánto se ha pagado por cada una de las pólizas. Para esto, yo necesito operar justamente con esta tabla resultado. Esta tabla resultado yo necesito agruparla y necesito agruparla para formar tantos grupos como pólizas hayan registrado al menos un pago. Entonces yo voy a agrupar por el ID de la póliza, ¿de acuerdo? Voy a obtener también el ID de la póliza y en este caso voy a sumar el monto de pesos para obtener el total en pesos que se ha pagado por cada póliza, ¿de acuerdo? Sin embargo, para yo poder realizar esta operación o esta consulta, necesito indicar de dónde voy a obtener ID póliza y de dónde voy a obtener monto pesos. Yo sé que es del resultado de esta tabla, que en principio es el resultado de una consulta. Para mí, esto ya se convierte en este momento en una subconsulta. Ese resultado tengo yo que nombrarlo por lo menos para la ejecución de esta tabla, de esa consulta, perdón, le voy a poner T1, ¿ok? Esta T1 solamente va a existir mientras se ejecuta o se procesa mi consulta. Una vez procesada mi consulta, T1 deja de existir. Es una tabla, no le vamos a llamar temporal, es una tabla que suele llamarse más como, o el concepto se le asigna como tabla virtual. ¿Por qué? Porque es una tabla que solamente va a existir durante el tiempo de ejecución de este bloque de código, ¿de acuerdo? Yo ejecuto y aquí ya tengo cuánto se ha pagado por cada una de mis pólizas. Para este punto, yo sé que a mí me serviría tener aquí a la derecha una columna con el promedio que se ha pagado por todas las pólizas. Con eso yo prácticamente ya podría operar nada más para poder llevar a cabo mi clasificación. Sin embargo, el promedio depende de esta columna total pesos. Entonces yo voy a tener en este momento dos partes de mi consulta. Por un lado tengo esta que es mi consulta base y por otro lado tengo una consulta en la cual yo voy a tener que obtener el promedio, ¿de acuerdo?, del total de pesos. A esta columna la voy a llamar promedio y la voy a obtener de ¿dónde? Pues de toda mi consulta que tenía previamente. Lo único que hice fue copiar y pegar la consulta que tenía arriba. Si se dan cuenta, ahorita lo van a ver más claro. Vean, aquí está mi select ID póliza, sum monto pesos, select ID póliza, sum monto pesos. Este bloque de aquí arriba es mi consulta de arriba, mi consulta base, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle consulta base, que es la consulta que yo había realizado previamente. Yo ya sé que esta consulta base me permite generar justamente esta tabla de abajo donde yo sé el total en pesos que se ha pagado por cada una de las pólizas. De ahí yo espero obtener el total de pesos, el promedio del total de pesos, que va a ser mi columna promedio, ¿de acuerdo? Yo voy a indicar en este caso nuevamente un nombre para esta tabla que va a ser mi tabla virtual, temporal virtual de cierta manera. Yo ejecuto y mi promedio es este valor. Todo eso, esto es un número. Este número, yo ahorita el resultado es el que voy a copiar y voy a pegar en este caso aquí. ¿Ok? Yo ejecuto mi consulta base, mi consulta original. Si se dan cuenta, yo tengo el ID de la póliza, cuánto se ha pagado por cada póliza y en este caso mi columna promedio. Pero yo esta columna promedio no necesito, o bueno, yo necesito, mejor dicho, que se calcule de manera automática. No necesito estarla copiando y pegando siempre que se está ejecutando en mi consulta. Como este ejemplo está basado completamente en subconsultas, yo a este número lo voy a sustituir por paréntesis
Y dentro de estos paréntesis, aquí viene el paso más difícil de todo esto y es el paso donde podríamos perdernos un poco en cuanto al código. Vean, yo lo único que hice fue sustituir ese número por paréntesis y dentro de esos paréntesis tengo que colocar todo este código que tengo aquí abajo. Copio mi código, lo borro y aquí en medio voy a poner el cálculo, incluso lo voy a comentar, cálculo del promedio. ¿Ok? Cálculo del promedio. Entonces, ahora sí, aquí voy a pegar todo mi código. Ahorita que lo pegué, se va a mover todo, se va a hacer un... visualmente no va a ser agradable, pero nada más lo pegué y ahora lo voy a indentar. ¿Ok? Lo vamos a acomodar. Listo. Todo esto de aquí me genera un número y ese número va a ser una columna. Esta columna, si se dan cuenta, de aquí nada más me interesa tener el número. Ya este nombre de columna promedio se va a perder, por lo tanto aquí nuevamente le puedo asignar promedio. F5, ejecuto nuevamente y vean cómo ahora sí ya tengo mi póliza, mi total de pesos y mi promedio. Con esto prácticamente ya voy a poder yo operar. Sobre esta tabla yo necesito o voy a poder operar casi para clasificar todo. Tengo select from, toda esta tabla otra vez, toda esta tabla que ya había formado previamente. Ya esta tabla la voy a llamar ahora, aquí le puedo llamar T2 porque finalmente mi consulta base yo nada más había utilizado T1, ¿de acuerdo? Entonces, de toda esta tabla, ahorita voy a poner select asterisco, de toda esta tabla vamos a acomodarla, ahí está, nada más le di una indentación. Esta es mi consulta base más columna promedio. Ya esto es columna promedio, perdón, vamos a ponerle calculada, que ya está calculada de manera automática y es el resultado de una consulta y aquí termina. ¿Ok? Entonces, este va a ser mi T2. De T2 que me interesa, yo sé que T2 justamente es esta tabla que estoy viendo aquí abajo. De acuerdo, ya voy a poder clasificar. Entonces, voy a tener mi ID póliza y voy a tener una clasificación case IM. ¿Ok? Voy a tener tres posibles casos. Cuando el total de pesos sea menor, ¿y cuál era la condición? Que sea menor que el 25% del promedio. El 25% del promedio es como tener promedio por 0.25, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar esto entre paréntesis solo para que sea más visual. Cuando ocurra eso, entonces esta va a ser una póliza de tipo C. Cuando el total de pesos sea igual, sea mayor o igual al promedio por 0.25, esto es, cuando el total de pesos sea mayor o igual al 25% del promedio y el total de pesos sea menor que, y aquí viene un poquito de truco, el promedio por el mismo valor del promedio más el 25%, o sea, por 1.25. Entonces le vamos a llamar póliza B. ¿Ok? Cuando el total de pesos, aquí de hecho ya podría poner un else, pero no lo voy a hacer, y vamos a tener cuando el total de pesos sea mayor o igual que el promedio por 1.25, que de hecho, si no me recuerdo, habíamos dicho que tenía que ser estrictamente mayor. Sí, es estrictamente mayor, entonces aquí en póliza B es menor o igual, y aquí es total de pesos, tiene que ser estrictamente mayor que el promedio. Entonces
para este caso vamos a tener póliza A. ¿Ok? Póliza A. Podemos ahora, pues como para comprobar, aquí le vamos a poner clasificación a esta columna. Para comprobar podríamos tener el total de pesos. Podemos tener también el promedio. Podemos tener nuestro promedio por punto 25 para saber el 25% que nos va a servir. Y nuestro promedio por 1.25. ¿Ok? A este le vamos a llamar clasificación C. Y a esta última columna le vamos a llamar clasificación B. ¿Ok? Prácticamente a partir, bueno, este es el límite para que sea en clasificación C, de 0 a este número, y entre este número y este número van a ser clasificación B, ¿de acuerdo? Ejecutamos y si nos damos cuenta, aquí tenemos ya nuestro resultado. Tenemos nuestra póliza 2076, es de un tipo C. El total que se ha pagado por esta póliza es de 6,574. Para que sea póliza C significa, vean, que se pagó desde 0 hasta menos del 25% del promedio. El promedio en este caso estamos hablando que son 1,572,790. Ese 25% del promedio es 393,197. El monto que pagamos o que se ha pagado pues por esta póliza es menor que ese 25%, por lo tanto está bien que sea una clasificación C. La clasificación B, aquí tenemos un ejemplo de clasificación B, se han pagado 1,341,660. Esto significa que se ha pagado entre el 25% del promedio y el promedio más el 25% del propio promedio. Entonces, esa clasificación nos está indicando que tendrá que estar entre estos dos números. Este 1,341,660 es mayor que los 393,197, pero también es menor que 1,000,000, si no veo mal, sí, 1,965,987. Entonces se encuentra dentro del rango. Y la clasificación A, estamos hablando que son 2,273,020 para la póliza 7,650, y tenemos que a partir de 1,965,987, todo monto mayor tiene que ser clasificación A. Este clasificador puede facilitarse haciendo uso de funciones de ventana o bien de CTs. Habrá videos para ver este mismo ejemplo con cualquiera de esas dos posibles soluciones, pero de momento logramos resolver nuestra consulta haciendo uso de puras subconsultas.